Vamos a ver las herramientas que vamos a necesitar para trabajar con iluminación. Básicamente estas serían todas. En primer lugar necesitamos un tester o multímetro. Puede ser cualquiera, inclusive el más económico, no hay ningún problema. Lo más importante es de un tester poder medir la continuidad de un circuito. En este caso es un tester con un ohmiómetro. Un ohmiómetro es un instrumental. Entonces, este es un tester, por ejemplo, con un ohmiómetro auditivo que nos permite medir los diferentes tipos de circuitos. Por ejemplo, yo pongo en la selecciono la escala de ohmiómetro, la más baja. Como podrán ver, acá hay una especie de pequeño parlante. Si yo junto las puntas, hay un pequeño sonido, una especie de bip largo, interminable. Eso me está diciendo de que se cerró el circuito. Por ejemplo, si yo quiero hacer una medición de este circuito, porque puede haber ocurrido que se interrumpió en alguna parte, entonces voy a hacer la medición. Voy a poner una punta de prueba en esta pata y voy a medir. Aquí me está diciendo que no está conectado ahí, o bien que el circuito está abierto. Lo vamos a ver. Vamos a probar en el otro terminal. Me está diciendo que esta pata está conectado a este cable azul que corresponde al neutro. Ahí no sé si pueden escuchar un pequeño bip. En cambio, voy a pasar al otro lado. Voy a probar con el cable gris. Ahí no tengo ningún sonido porque la llave está abriendo el circuito. Voy a cerrar el circuito cambiando la posición de la llave. Y ahí, lógicamente, tenemos el circuito cerrado, lo que significa que el foco, si hubiese un foquito acá, una lamparita, se estaría iluminando porque tenemos el circuito cerrado en ambos conductores. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente para eso sirve un ohmiómetro. Entonces, es muy importante tener este instrumental para hacer los chequeos de prueba y saber si el trabajo está bien hecho, si las conexiones están bien hechas o no. Después tenemos la escala de voltaje, ACB, alterna, corriente, voltaje. O sea, es una traducción españolizada proveniente del inglés, ¿sí? Tiene una escala de 750 porque normalmente tenemos los voltajes en nuestros domicilios o industrias 220 o 380 voltios para lo que es trifásico. 220 monofásico. En algunos países está el monofásico en 110 voltios, pero con la escala a 750 podemos hacer las mediciones con total precisión, sin ningún problema. Directamente se pone en la escala de 750, se mete las dos puntas de prueba al enchufe o al toma corriente y ahí podemos ver en pantalla cuántos voltajes nos está entregando la proveedora de energía eléctrica. Siempre que trabajen con electricidad, es conveniente que el operario tenga calzado con plantas de goma. Nunca trabajen con calzados con planta de cuero, porque el cuero tiene cierta conducción y si hubiese algún cortocircuito o si tocan algún cable electrificado, lo más probable es que sufran algún shock eléctrico, ¿sí? Así que siempre trabajen con calzados con plantas de goma o caucho. En el caso, por ejemplo, de que trabajen con iluminación, ya sea de 12 voltios, provenientes de baterías o celdas solares, entonces debemos de utilizar la escala
de DCB, directa corriente voltaje, o voltaje de corriente directa o corriente continua también se dice, ¿sí? Aquí estamos trabajando con corriente alterna, que es la que nos provee cualquier empresa de suministro eléctrico, y corriente continua, DCB, es la suministrada por elementos de acumulación o bien paneles solares o generadores eólicos. En la gran mayoría entregan corriente continua. Normalmente cuando trabajamos con corriente continua estamos hablando de voltajes bastante bajos, por debajo de los 24 voltios. 24, 18, 12, 6 o 9 voltios. Otra herramienta que vamos a necesitar sería una pinza tipo pico de loro, o bien una pinza para pelar cables. Yo utilizo esta, no hay ningún problema, para pelar los cables, porque vienen también este tipo de pinzas que son especializadas para pelar el cable. Una pinza de punta nos serviría para quitar las roscas, por ejemplo, de los portalámparas en el caso de que vaya a presión, o para tirar de algunos cables. Siempre es necesario una pinza de punta. Un destornillador estrella, también conocido como Phillips, un mediano y un chico. Un destornillador plano. Un buscapolo. Este es un destornillador, para los que no conocen, que tiene un foquito acá en el medio. Cuando lo metemos a un tomacorriente, a un enchufe, nos detecta cuál es el polo, cuál es el positivo de la electricidad. Acá tiene, por ejemplo, una parte metálica, la tenemos que tocar con total confianza porque lleva una resistencia que a los 220 voltios o 110 los reduce a escasos 5 o 6 voltios, así que es totalmente seguro tocarlos. Y cuando eso se daña, directamente se interrumpe la corriente y no hay peligro para nosotros, aunque estemos descalzos, ¿sí? Entonces esto sería un buscapolo para conocer cuál es la polaridad en un tomacorrientes. Un imán, mejor si es un imán de neodimio, se consigue, por ejemplo, de algunos discos rígidos, de algunos parlantes. ¿Para qué es esto? Normalmente para sostener los tornillos. Por ejemplo, si tenemos un tornillito así con cabeza plana, nos resulta muy práctico, sobre todo si lo tenemos que introducir en algún portalámpara que está bien profundo, como en este caso, por ejemplo. Es fácil introducirlo y ajustar inmediatamente. Lo podemos entrar y sacar. En cambio, si no tuviésemos este imán, es un poco más complicado tener que buscarlo y tratar de engancharlo de alguna manera. Entonces es muy conveniente colocar un imán a un destornillador. También, si no tenemos varios imanes, acá son 2 o 3 trozos, se rompió, podemos magnetizar a los destornilladores. Por ejemplo, en este caso tengo este destornillador plano. Como verán, no tiene ningún tipo de magnetismo, pero lo voy a magnetizar haciendo este movimiento con el imán de neodimio. Lo hago pasar varias veces, siempre para el mismo lado, que es lo que hace el poder de este imán. Modifica las moléculas del metal del destornillador, logrando de esa manera magnetizarlo. Entonces vamos a probar, voy a dejar esto por acá, y vemos cómo quedó magnetizado, ¿sí? Vamos a probar otro, este no tiene magnetismo, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Una
10, 15, 20 veces, es más que suficiente. Lo dejamos por ahí y vemos cómo está magnetizado. Entonces es mucho más fácil, bueno, este es un tornillo pesado, ¿sí? Ahí ya nos tendremos que valer del imán propiamente dicho para poder trabajar, ¿de acuerdo? Cuando más cerca lo pongamos, más poder de atracción va a tener. Bien, necesitamos también una tijera, sobre todo si vamos a trabajar con tela. Y aquí tengo un pequeño accesorio. Esto es para armar pantallas. Tiene 3/4 de pulgada, puede ser de 1 pulgada de grosor, media pulgada, eso es lo de menos. Fíjense, acá le hice un corte más o menos así, lo pueden hacer con un disco de corte, con una moladora, o bien con una sierra, lo que sea, de tal manera que les quede esta parte así chata, un poquito medio curva, no sé si la pueden ver, sirve para armar este tipo de pantalla, ¿sí? Vamos a ver de qué manera utilizamos esta herramienta. Son cosas que las tienen que hacer ustedes porque en el mercado no la van a conseguir.